Para presentarlo y que nos cuente bien la actualidad de todo este proyecto, le doy el paso a Jorge Flores, mi compañero. Jorge. Sí, sí. Bueno, realmente bueno, creo que es emocionante. A ver, el tema era este, ¿cómo unir de repente Italpar con la cultura rock? Nosotros somos un programa de rock, ¿no? Y bueno, me pareció oportuno hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente uno escucha la palabra Italpar y automáticamente quien tuvo la fortuna de ir sonríe, ¿sí? Le trae pensamientos alegres, y vos de repente escuchás Beatles y también, o escuchás Stones, o escuchás Queen, o escuchás el nombre y te remite, ¿no es cierto?, a situaciones agradables. En mi caso particular, me une una anécdota que se le he contado al invitado, que vamos a presentar primero, perdón. Así que, bueno, presentamos a Juan Carlos Domínguez, que es el director del documental Italpar, un regreso a la fábrica de sueños. Así que, Juan Carlos, buenas noches, te recibimos en la radio municipal de Florencio Varela. Hola, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, gracias por llamar. No, por supuesto. Y bueno, me gustaría relatar brevemente cuál fue mi anécdota con el Italpar y por qué es tan emocionante, ¿no? Para mí, en mi caso me remite a muy chico, donde nací. Yo nací en Capital, ¿no? Nací en Capital y viví mucho tiempo en la avenida Martín García y Uspallata, a pocas cuadras del Parque Lezama, 4 o 5 cuadras. Mi tía tenía una peluquería, ¿sí? Lindera al departamento de nosotros. ¿Y quién iba a esa peluquería? Iba Silvia Martorell. ¿Y quién era Silvia Martorell? Silvia Martorell era la esposa, la señora de Humberto Ilia, ¿no? Que fue presidente de la Nación. Ella era su peluquera. ¿Y qué hacía? Yo era muy chico y nos regalaba entradas para el Luna Par de presidencia, que venían selladas, ¿no? Y firmadas por Ilia y por ella, que creo que era parte también de la fundación. Ellos tenían como una fundación en ese momento. Y nosotros íbamos gratis porque las entradas eran troqueladas y la cortaban para que podríamos ir, ¿no? O sea que, por eso, bueno, realmente es una emoción muy grande revivir todo ese momento, y creo que le pasa mucho a todos los que integraron o formaron parte de este documental. Pero me gustaría empezar contigo, Juan Carlos. ¿Cómo fue, digamos, tu primer acercamiento a la parte cinematográfica o documental? Antes de entrarnos al tema propiamente dicho, ¿cómo Jorge, empezaste, digamos? Jorge, un minutito ¿Sí? antes que te responda Juan Carlos, que le damos la bienvenida. ¿Te puedo pedir que te corras vos unos minutitos, unos centímetros para tu derecha, Juan? Así estás bien en cámara. A ver. O para tu izquierda, perdón. O Para el sea, otro lado, para el otro lado. a ver, un poquito más, un poquitito más. Ahí, ahí, perfecto. Así estás en el medio de la cámara y ya, Dale, perfecto. ¿Me ven bien ahí? ahí está Bien, bien. perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, buenas noches, gracias por llamar. Mirá, el primer acercamiento, primero yo fui un gran habitué también del Italpar, pero de los 80. Vos, por lo que me contás, Jorge, lo conociste en los 60 y pico, que es un poco los comienzos del parque, porque el parque arranca ya por 1960, más precisamente en el 25 de mayo, en los festejos del 25 de mayo, Frondizi hace una gran exposición para los festejos y convoca, hace una licitación para que pongan juegos electromecánicos. Los hermanos Salón que estaban en Montevideo ganan esa licitación y vienen con 3 juegos. Pero le fue tan bien que se quedan en el mismo predio, que es ahí en Callao y Libertador, hacen un contrato con la Municipalidad de Buenos Aires y se quedan hasta 1990, o sea, durante 30 años. Mi acercamiento con el parque es básicamente porque iba en los 80, tenía 10 años, iba con amigos, con familiares, y la verdad que lo tenía en algún rincón del corazón, como bien explicaste vos, todos los que pasamos por ahí, ¿no? Haciendo alusión a la banda de rock, te dicen Ital Park y enseguida tenés una sonrisa porque seguramente tenés recuerdos lindos de ese lugar. Y haciendo un documental en 2010 que se llamó Clase Media, estaba mirando muchas películas argentinas y entre ellas me encuentro con Made in Argentina, que tiene una escena grabada en Ital Park, que está muy bien grabada, que es la única película argentina que tiene el sonido original de Ital Park.
Y al ver esa escena, la verdad que me conmoví. Enseguida me pasó un poco lo que contás vos, ¿viste? Como que, bueno, me vinculé con ese recuerdo y dije, acá hay una película, acá hay algo para contar. Así que ahí es un poco el embrión de la idea. Bien. Hay un planteo muy interesante en el documental. ¿Por qué? Porque es un espacio de diversión popular puesto en un sector o el barrio más exclusivo de Buenos Aires, ¿no? Que en realidad terminó funcionando como sitio de convivencia de distintas clases sociales, ¿sí? Tal cual. Lo cual es muy interesante. Contanos esa situación. Sí, el Ital Park, primero que era un lugar privado, pero como vos bien contaste, había muchas maneras de acceder. Ya sea como decís vos, porque había entradas troqueladas, o porque te llevaban con la escuela, o te llevaban, no sé, ibas a una iglesia y te llevaban con la iglesia, o me ha pasado entrevistar gente y decirle, che, ¿vos te acordás cuánto costaba la entrada? Y la verdad que no, porque yo iba con un club y siempre, viste, se alquilaba el Italpar y nos llevaban, o mi viejo laburaba en una fábrica y hacían la fiesta en Italpark. O sea, como que era un lugar muy accesible. Por supuesto que eso en los 60 y 70 fue bien popular, y a partir de los 80, ya a partir de la dictadura militar, se hace un poquito más exclusivo, porque bueno, la entrada costaba un poquito más cara, habían venido juegos importados y ahí se hace un poquito más de clase media. Pero en los comienzos Italpar durante 20 años, te diría, fue muy popular. Bien. Me imagino que la búsqueda del material, calculo, fue arqueológica, ¿no? Contanos un poco cómo fue, ¿no? Poner en contexto todo un documental, sabiendo que en la época no se contaba, digamos, con cámaras o filmaciones, digamos, acordes para llevar a cabo un documental. ¿Cómo fue toda esa búsqueda? Sí, mirá, y a eso sumale el agravante que yo empecé a hacer el documental en pandemia. O sea, con lo cual tenía todas las instituciones cerradas, no había manera de ir a ningún archivo, así que fue un poco todo de boca en boca. Y bueno, a través de diferentes maneras, ¿no? Las películas argentinas, muchas pasaron por Italpar. Olmedo y Porcel, esas películas de vacaciones de invierno, te diría que casi todas, de ahí pude sacar material. Después material que donó la gente, di con una cinta Super 8 de dos hermanas que están en Italpar y tuve la suerte de poder grabar con ellas, relatándose y viéndose en la cinta Super 8 que había grabado su padre, porque como decís vos, no era muy común ni la foto, ni la filmación. Y después di con Fernando Ragetti, que está haciendo un juego en 3D sobre el Ital Park, que casualmente hoy me habló, me dice, me llegó el casco. El casco es, vos te vas a poner un casco y vas a poder caminar por dentro del Ital Park en 3D y te vas a poder subir a los juegos. O sea, es como cumplirle el sueño al pibe, ¿no? Todos los que pasamos por Ital Park queremos alguna vez poder volver a caminar por ese lugar. Y bueno, Fernando está haciendo eso, él me cedió las imágenes también. Así que un poco de todo, como decís vos. Arqueológicamente se fue reconstruyendo la historia del parque, ¿no? La idea fue contar los 30 años de historia del parque. Claro. Bien. Juan, Ah, sí. bueno, primero darte la bienvenida oficialmente a la radio municipal. Para nosotros es un gusto y también un hallazgo notable poder compartir todo esto, invitar a la gente a que vea el documental. Después nos vas a contar bien cómo tenemos que hacer para verlo, dónde se van a proyectar, dónde se está proyectando, dónde lo vamos a poder encontrar después, porque es un registro, un documento, ¿no? Y eso es lo fundamental, que es un documento para las generaciones que vienen. Porque Tal nosotros cual. ahora, nosotros tres estamos hablando y pensando de algo que conocimos, que vivimos, que disfrutamos. Pero lo más lindo, ¿sabes qué va a ser? Contárselo a nuestros hijos o a nuestros nietos. ¿Qué era Tal eso, cual. lo que estaba ahí, ¿no? Y gracias a tu laburo y al laburo de todo tu equipo y de toda la gente que estuvo trabajando, vamos a tener esa posibilidad. Tal La, cual. lo que se me ocurre preguntarte o lo que me viene a la mente es decir, vos estudiaste mucho el tema este, trabajaste mucho. Vos si tendrías que describir tres etapas fundamentales de Little Park o importantes, ya sea algunas por su rol positivo y de éxito, como otras que quizás son más tristes. ¿En qué definirías tres etapas de Little Park? Mira, yo para contestar esa pregunta me baso un poco en lo que me comentó un coleccionista que es Marcelo Janín,
él divide 3 etapas del Italpar. La primera, que es los 60, los 70, donde el Italpar se amplía, es toda una novedad, traen juegos de Italia, tiene un perfil más bien italiano, porque todos los juegos vienen de Italia, la mayoría. Después tenemos una segunda etapa que ya son los 80, donde los juegos vienen de diferentes países, que son los juegos con mayor tecnología y creo que para muchos es el boom del Ital Park, porque es donde está la montaña rusa Corkscrew, esa que te dejaba cabeza abajo. Bueno, ya está el teleférico, está el pulpo, esos juegos icónicos, el samba, Claro. esos juegos icónicos que todos los tenemos en la cabeza y que marca una época de gloria, te diría, en los 80, ¿no? Aparecen los recitales. Es como el momento pico para mí del Ital Park, ¿no? Para otros no, para otros los 70. Y después hay una etapa que ya es para finales de los 80, donde por ahí el Ital Park no iba tanta gente, o mejor dicho, iba menos gente, porque el Ital Park siempre estuvo lleno. Pero sí hubo menos gente y empezaron a haber juegos de otro estilo, no mecánicos. Por ejemplo, el túnel del tiempo o el laberinto del terror, que eran carpas donde vos te metías, por ejemplo, en el laberinto del terror y vos caminabas y te perseguían los monstruos. Y bueno, era toda una secuencia distinta a lo que era un juego mecánico, ¿no? Claro. Que de hecho en la película pudimos hablar con uno de los monstruos y bueno, nos ha contado millones de anécdotas para morirse de risa, ¿no? Pero según los historiadores, el parque había cambiado ahí un poco la temática, ¿no? Eran juegos ya más de otro estilo, no eran más bien mecánicos, sino que eran más de exposición, ¿no? Había exposiciones de auto, exposiciones de juguete, o había una muñeca gigante donde vos la recorrías por dentro, que también estuvo en la rural, no me acuerdo ahora el nombre, no sé si era Sofía o, bueno, otro nombre, pero que era para que vos puedas Sí, sí, conocer lo el daban. cuerpo humano por dentro. Canal 7 Claro. daban la publicidad. Obviamente, recién lo que decías de los 80, bueno, es el furor, bueno, el regreso de la democracia, todos los recitales del rock nacional, el furor del rock argentino, ¿no? Con todas las bandas que estaban tocando ahí. Pero antes de darle paso a Jorge, que es un estudioso del tema también, porque Jorge es un estudioso del tema, ¿qué rol tuvo o qué impacto tuvo Parque de la Ciudad con el Ital Park? Mirá, el Parque de la Ciudad es de los 80 también y convivió junto con Italpark. De hecho, hay una versión que dice que Italpark se modernizó con muchos juegos porque el Parque de la Ciudad estaba trayendo juegos de una tecnología muy superior a lo que tenía Italpark. Entonces Italpark empieza a importar algunas montañas rusas, bueno, como te decía antes, llega el Samba, llega el Dumbo, que Encontró fue para competencia, digamos. claro, hubo como una competencia entre comillas, ¿no? Porque yo te digo, en las entrevistas un poco la conclusión que saco era que lo que tenía Ital Parque estaba en el medio de la ciudad. O sea, vos te ibas al cine Lavalle o estabas con tus amigos caminando por ahí, te tomabas un colectivo, en 10 minutos estabas en la puerta de Ital Parque. Y no cerraban toda la noche y, viste, era como un lugar muy accesible. Lo que tenía Interama que te quedaba en la otra punta de la ciudad. Y otra cosa que me han contado muchos, que me decían, mira, a mí yo preferí tal par porque te bajabas de un juego y enfrente tenías el otro. Hacías 2 pasos y estabas en la cola Claro, el del otro otro. era gigante. Mientras que Interama era algo tan, pero tan grande que ya te cansabas de ir de un juego de Claro. un juego a otro, ¿viste? Y eso me lo han dicho varios, como diciendo, mira, a mí tal par, yo no sé cómo hacían para meter los juegos, pero estaba todo ahí. Vos bajabas de uno, te subías al otro y tenías el tren, que tenías retiro ahí atrás, que no solo era un parque porteño, sino que venía gente de todo el país. Hay gente que venía exclusivamente a pasar el día y por supuesto era ir al Italpar y te volvías, ¿viste? O sea que creo que el parque también Italpar no es solo porteño, sino que creo que es un parque, era Sí, el Disney nacional. argentino, ¿no? Jorge. Claro, exactamente. Y justamente me parece interesante esto que estás contando, por supuesto, porque me parece que hay dos conceptos también en el documental, ¿no? El primero es la idea de familia, me parece, ¿no? El lugar como el espacio de diversión familiar. Y segundo también, hacia adentro del Italpar. ¿Por qué? Porque el emprendimiento familiar, digamos, de los hermanos Zenón, ¿no? Que eran los dueños, también integraba a las familias que trabajaban en el Italpar, por ejemplo, le otorgaba la atención de los kioscos. Mucha gente no sabe todo eso, contanos un poco esa interna que había también,
pero por supuesto siempre con la idea familiar, ¿no? Tal cual, sí, sí, yo creo que la familia lo abarcás desde dos lugares. Primero porque era un lugar que básicamente sigue en familia, si bien después vos como adolescente ibas con tu barra de amigos o ibas con tu novia, era un lugar también familiar básicamente, ¿no? Y los hermanos Sanón eran tres hermanos también que habían armado este proyecto. Bueno, Bruno después termina armando el Italpar de Mar del Plata, pero Adelino y Luis Sanón se quedaron en Buenos Aires y armaron esta empresa familiar, entre comillas, ¿no? Que se fue ampliando. ¿Por qué? Porque los mismos empleados tenían ciertos beneficios también por ser trabajadores. O sea, un mecánico, por ejemplo, era mecánico de Italpar, pero a su vez tenía un kiosco que lo atendía la familia de él. Y esa plata la debía entre Italpar y su familia. Quiere decir que, bueno, en el documental está contado, hay gente que ha trabajado hasta la abuela de la familia, ha terminado atendiendo un puesto de gaseosas, porque era como un sobresueldo que se llevaban, ¿no? Y todos tenían la camiseta de Italpar puesto. Eso, te digo, lo pude verificar porque he hablado con muchos ex trabajadores, inclusive a gente que la han echado, y te dicen, el corazón lo tengo en Italpar, porque todos lo sentíamos Italpar como algo propio, ¿no? Como algo que había que defender y que era nuestro. Bien, pero como sucede con el rock, sí, el Italpar tuvo su cromañón. Tal cual. Lamentablemente, el 29 de julio de 1990, un desperfecto mecánico provocó el desprendimiento de uno de los carritos, ¿no? De uno de los juegos, y causó la muerte de Roxana Laimo, que tenía 15 años, y bueno, creo que bueno, hubo una herida grave también junto con ella. Ahí se dispuso la clausura preventiva. Los peritajes, bueno, dieron que las condiciones no estaban seguras, pero más allá, también en el documental subyace un tema en el cual entra a jugar la política, el lugar propiamente dicho, que tenía un valor inmenso. Había hasta una idea de hacer, creo, un hotel de 5 estrellas. Contanos cómo fue el cromañón de Little Park. Sí, creo que es una buena asociación con Cromañón, porque a partir del accidente, lamentablemente, se destapa una olla y se empiezan a ver muchas cuestiones hay por detrás, ¿no? Yo creo que se podría hacer hasta un documental propio sobre el final de Little Park. Pero bueno, lo primero que te puedo decir es que el Park no cierra por el accidente, sino que cierra porque la concesión estaba vencida. Es decir, el parque estaba trabajando con la concesión vencida y la Municipalidad de Buenos Aires decide no renovar esa concesión, ¿no? Por otro lado, había muchos intereses en el predio de Italpark, ya había algunos planes, ya de hecho, acordate que son los 90 y ya hay ideas de privatizar el zoológico, hay también una respuesta por parte de los vecinos de Palermo que se ponen en alerta, y cuando el Italpar es retirado porque se le retira la concesión, empieza otra puja, porque había planos como para hacer un hotel, poner un hotel 5 estrellas, inclusive sacar Retiro de donde está Retiro y ponerlo en la estación 3 de febrero, y que todas esas tierras quedara para hoteles 5 estrellas, viste, dedicados al turismo. Y eso fue frenado por una gran batalla que dieron los vecinos de Palermo. O sea, el Parque Teis es la resultante de una puja que hay sobre esas tierras, porque no es que terminó el Italpar y automáticamente vino el Parque Teis, sino que hay muchos años de lucha y tiene que ver con esto, ¿no? Con la valorización de esas tierras y los intereses en utilizarlas para otras cuestiones, ¿no? Claro, Bien. sí. Volviendo un poco, ¿no?, a la parte, digamos, de alegría, de felicidad, sé también que el laberinto del terror en su momento echaron una tanda de monstruos. Recuerden, bueno, la gente, a ver, que nos está escuchando, el laberinto del terror, había una serie de monstruos con máscaras que recuerdo hacía un artesano, recuerdo de estos monstruos, y claro, sucedían cosas detrás de escena, pero creo que hubo una tanda de monstruos que fueron echados. Contanos qué sucedió. Claro, la primera tanda de monstruos los echaron a todos, porque bueno, había problemas con las chicas, bueno, por ahí se sobrepasaban, así que los echaron a todos y bueno, el monstruo que yo tuve acceso, digamos que es Daniel Fernández, que está en el documental, se los recomiendo, pues es un show. Él entra en la segunda tanda donde le aclaran explícitamente que obviamente no se puede tocar a nadie,
y que, bueno, iba a ser automáticamente retirado del juego si eso pasara. Y sí, efectivamente, las máscaras las hacía un artista, las hacía ahí mismo, porque como había corridas, viste, y había por ahí algún movimiento brusco, esa máscara se rompía y el artesano la arreglaba en el mismo lugar. Era impresionante, era como simultáneo el trabajo de él. Inclusive pude entrevistar a Cristian Crobato, que es hijo de trabajadores de Italpar, que él prácticamente se crió en Italpar. Él hoy es un artista plástico y es artista plástico, él te lo dice, porque él veía cómo este artesano hacía esas máscaras para los monstruos, ¿no? Y él estaba ahí parado al lado y bueno, hoy es un artista plástico. Cristian Crobato, un saludo para él también. Claro. Bien. Juan, un poco, Sí, bueno, estuviste todo este tiempo, ¿no? Indagando, investigando, encontrándote también con tus recuerdos o con tus vivencias. Eh, Italpar, como decías, viene del origen de una familia italiana, ¿no? Y por eso también todo el carisma y la característica de la comunión que hay con los empleados, con los trabajadores, con las familias, ¿no? Muy, muy de Tano eso. Eh, los dueños fueron, o sea, tuvieron su época de gloria a nivel económico o fueron como todo tipo de empresario que emprende algún sueño en Argentina que, bueno, que pasa altibajos. mira, yo de la parte de Sanom, la verdad no tuve mucho acceso durante la investigación. Sí tuve acceso ahora que salió la película, muchos descendientes, ellos están fallecidos los tres, Claro. pero sí descendientes, nietos, sobrinos se han acercado a ver la película de forma incógnita. Yo siempre les ofrecí presentarlos en la sala, pero prefirieron que no, porque bueno, la verdad que ellos nunca dieron notas al respecto, así que yo no sabría decirte si económicamente cómo les fue, ¿no? Evidentemente el juicio sí los afectó, o sea, ese negocio no funcionó más. Tengo entendido que hay familiares que tienen algunas concesiones en el Parque Rodó, que es donde ellos habían empezado, o inclusive algunos hijos, bueno, tuvieron la cerámica Sanom, Claro. ¿no? Que empezaron por ahí a expandir el negocio por otro lado, pero la verdad que no te mentiría porque no sé bien, no pude hablar nunca con ellos porque ellos jamás dieron una nota al respecto del parque, ¿no? Y su situación. Y con respecto a Italpar, ¿hay un antecesor a Italpar, o sea, de ese tipo, ya sea en provincia de Buenos Aires, en algún lugar? O sea, ¿había ya registro de parques así tan temáticos y tan llamativos? Sí, mirá, en 1911 estaba el parque japonés en el mismo predio que estaba Italpar, que es Libertador y Callao. En ese mismo predio funcionó un parque de primer nivel que lamentablemente terminó incendiado. Después, unos años más tarde, ese mismo parque se traslada a Retiro, que es donde está el Sheraton, y a partir de la Segunda Guerra Mundial se le cambia el nombre de Parque Japonés por Parque Retiro. Que Parque Retiro, bueno, Leonardo Fabio habla mucho, ¿viste? Del Parque Retiro porque él frecuentaba ese lugar. De hecho, en la película Soñar, Soñar hay como una imagen de ese parque, porque era un parque muy popular también, que dura hasta 1962. O sea, el Italpar es contemporáneo al Parque Retiro, que cierra en el 62. Lo que te puedo decir como comparación es que, bueno, el Italpar era como más moderno, tenía más juegos mecánicos y también Parque Retiro era como, era asistido, o sea, durante el día por las familias, pero para la noche por los marineros, porque estaba muy cerca del puerto y tenía como otro estilo, ¿no? Entonces el Italpar quedó como el parque de la familia y por ahí el Parque Retiro durante la noche tenía otras versiones, ¿no? Igual, ya te digo, cerró en el 62 y el Parque Italpar quedó como único parque moderno, tecnológico, familiar. Claro. Después, por Bien. supuesto que hubo otros parques, ¿viste? Tuvo el Parque Genovés en La Boca, que yo me acuerdo que he ido en los 80, pero bueno, era como parques más outlet, ¿viste? Con juegos más trillados, por ahí que venían, que eran como parques más momentáneos, ¿viste? Que lo instalaban y después se desinstalaba y se iban a otro lado. Claro. Bien, lo interesante también que el documental registra el pasaje de la masividad, digamos, a lo selectivo, ¿no?
Tal cual. digamos, las 2 primeras décadas, creo que había una voluntad expansiva, ¿no? Porque había sindicatos, empresas Tal que cual. invertían en los empleados, digamos, para que puedan a su vez divertirse, ¿no? O sea Tal que se cual. trabajaba mancomunado con las empresas, los sindicatos. Contanos un poco, porque también forma parte el Italpar de las etapas de la Argentina, ¿no? Una etapa de gloria, una etapa intermedia y lamentablemente lo sucedió en el Menemato, ¿no? Contanos un poco cómo fue eso. Sí, sí, es verdad lo que decís. Vos podés hacer un paralelo claramente entre la historia del país, la historia económica y lo que fue el Italpark. Vos pensás que nace en 1960 con el desarrollismo, la expansión de los talleres, los sindicatos organizados. De hecho, te contaba un poquito antes, yo entrevisté gente que conoció el Italpark gracias a los sindicatos, porque inclusive eran de familias humildes, de trabajadoras, pero que su fiesta de la fábrica la hacían en Italpark. Después, de hecho, buscando material, me encontré con el padre Mujica en Italpar, que lleva pibes de la villa, y tenías también a la gente de clase media, los colegios privados, las monjas mismas, encontré imágenes de las monjas en Italpar. O sea que en Italpar iban todos, y es verdad lo que decís, en los 60, 70 era la Argentina organizada, ¿no? A través de esa industria y ese sindicato que te, nada, te daba una mano, ¿no? Como para todo lo que era no solo lo laboral, sino también lo social y la cobertura de los pibes, ¿viste? Bueno, los guardapolvos, los zapatos, yo lo he vivido, mi viejo laburaba en la UON y bueno, siempre tenías algo, ¿no? Alguna extra. A partir del año, bueno, 76, con la dictadura militar, eso empieza a cambiar, se hace mucho más selectivo, los sindicatos ya no están tan presentes y no es casualidad que el Italpar se hace un poquito más exclusivo con una entrada más cara, ¿no? Y bueno, llegamos a los 90 y no es casual, me parece que el Italpar cierre sus puertas ahí, porque creo que es una bisagra a nivel político, social, económico. El otro día, mira, me hicieron una paradoja con respecto a eso, porque el monstruo de Italpar es lo que cuenta que él era técnico electrónico y que él lee un aviso en el diario y que se va a ofrecer como técnico electrónico. Le dice, mira, no, laburo de técnico no tenemos. Lo que tenemos es laburo de monstruo. ¿Y qué tengo que hacer? Tenés que asustar a la gente. Y él como estaba en crisis, y pensaba, año 89, dice, sí, asustemos a la gente, yo necesito laburar. Y el otro día me lo marcaban en una proyección, me decía, es una paradoja de la Argentina de los 90, ¿no? Un tipo de técnico termina laburando de monstruo. Claro. Juan, Bien, para volver imagínate un que... poco al rock, ¿no? Sí, Jorge. También, el samba, Jorge, sí, le contamos a los más chicos, a los Jorge. oyentes, era catalogado quizás el mejor juego y en el cual se podía escuchar Talking Heads, se podía escuchar Queen, hasta creo Charly García llegó en un momento a estar también presente. Contanos si fue así, si el samba fue, digamos, el juego que remitía más al rock. Sí, totalmente. En los 80 el samba era el juego estrella. De hecho, pudimos dar con el operador del samba, René Alderete, que era prácticamente el DJ de Little Park. Claro, claro. Porque los hermanos Sanó no solo tenían Little Park, sino que tenían un par de boliches cerca de la cancha de River. Y la música la tenían totalmente actualizada y contaba René que le traían los cassettes con lo último que había salido. Y bueno, toda la escenografía también, tenías caras de Kiss, tenías a The Police, Claro. viste, era muy ochentoso de la época, muy moderno, y tengo mucha gente que me contaba que a veces iban a bailar al samba, o sea, no solo a subir, sino a quedarse al lado del samba, porque ahí estaba Levante, viste, conocías a alguien, Claro, un era la DJ, noche, había un DJ ya ahí. exacto, era un DJ que te pasaba música toda la noche y que vos estabas ahí. Claro, Juan, Y la ciudad de los niños, la República de los Niños de acá de la provincia de Buenos Aires, tuvo en su momento también, ¿no? Algo que ver con el Italparo, con los juegos o algo así. sí, sí, de hecho, el Italpar hay algunos juegos que llevó y es como una concesión que tuvo. Hay talonarios inclusive que dice Italpar Buenos Aires y abajo dice Ciudad de los Niños. Mirá qué lindo. Sí, tuvo de diferentes concesiones. Vos pensás que los juegos circulaban mucho, porque ellos venían del Parque Rodó de Montevideo, ahí empezaron, vinieron al Parque de Buenos Aires, Bruno Zanón se va a armar el Italpar de Mar del Plata, y después tenían diferentes concesiones, como decís vos, en la Ciudad de los Niños, y los juegos iban muchas veces rotando.
Por ejemplo, no sé, hay montañas rusas que vinieron del Parque Rodó directo a Mar del Plata y hoy están en Luján. Ni tocaron Buenos Aires, por ejemplo. ¿Todavía Y por funcionan? ejemplo, claro, y pues todavía funcionan. Hay juegos que todavía están. Por ejemplo, el Torpedo. Sí. El Torpedo viene de Montevideo, está en la primera etapa del Italpar de Buenos Aires, después le perdemos el rastro, pero hoy está en Luján y está funcionando. Esperemos que le hayan cambiado la Eh, pantalla, por lo menos, porque era y, Cinemascope esa en esa época. claro, y bueno, esperemos que sí, que tenga el mantenimiento adecuado. Pero lo que te quiero Juan, decir es que los juegos circulaban mucho. claro. El jueves Bien. 4 Y y el 11 de julio a las 19 horas van a estar presentándolo en el Centro Cultural Recoleta. Sí, mañana 4 y el jueves 11 en Recoleta. De hecho, le di a Jorge 2 entradas ahí para el que quiera venirse. Sí, 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 Están vamos a invitados. publicarlas mañana a primera hora en nuestras redes sociales y que bueno, cualquier vecina o vecino que escucha la radio municipal de Florencio Varela tenga la posibilidad de ir y encontrarse con esos momentos, ¿no? Junín Tal cual. 19:30 en Cava, Centro Cultural Recoleta, y contanos qué sigue después de esto. Mirá, después nos vamos a Mar del Plata. Nos vamos a presentar en el 19 de agosto. Estamos en el Galpón de las Artes 2030 en Mar del Plata, presentando con Vittorio, que fue el último gerente del Italpar de Mar del Plata. Y el 27 estamos en Caseros, en el Cine Paramount, que es un cine hermoso, también con entrada libre y gratuita. Perfecto. Después en agosto tenemos el primer viernes de agosto, estamos en la Facultad de Derecho, en el auditorio, también con entrada libre y gratuita. 18 de agosto estamos en San Martín y puede haber una fecha también para el 14 de agosto en Cava. Bien, bien, Eh, porque ocupás todo lo todo lo que, que es la vacación de inviernos también y los chicos también van a poder ir a conocer. Totalmente, totalmente. Mira, las funciones las pueden ver en www.documentalitalpark.com.ar o en las redes, que es en Instagram y en Facebook, Documental Italpark. Nosotros ahí vamos poniendo todas las funciones que van saliendo y por supuesto son todas con entrada libre y gratuita y la idea es que vengan porque, bueno, para mí te digo, el Italpar era un lugar de encuentro y lo que está pasando con la peli es un poco eso. Así Es es. encontrarse, recordar aquellos buenos momentos y disfrutarlo entre todos, ¿viste? Porque está bueno ir al cine y poder disfrutar con la persona que está al lado de algo que vos lo pudiste vivir y realmente se vive de otra manera, ¿no? Seguro, seguro, Juan. sí, Sí, Jorge. sí, 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 no quería dejar de pasar o de decir algo, ¿no? Sí, sí. Que quedó, fue a la pasada, pero es muy, bueno, es importante, creo. Hay evidentemente una decisión, ¿no? En el documental que quedó fuera del relato, lo hablamos un poco, la dimensión política, ¿no es cierto? Se ve, como dijimos al principio, ¿no? Como parte de la feria por los 15 años de la Revolución de Mayo que organizó Frondizi, el cierre definitivo por Menem y después el accidente fatal, ¿no? Y comentamos que es el único en 30 años el accidente fatal, pero quedó sobrevolando que de repente te gustaría adentrarte en ese tema dentro de lo trágico, ¿no? En un futuro tenés pensado llevarlo a cabo, eso que puede ser, y es conmocionante, ¿no? Y va unido a este documental. Sí, mira, es un documental aparte, sí, sí, hay información, no te puedo decir si sí o no, porque hasta que no me largue, viste, yo no comento nada, pero sí, te digo que da para hacer un documental aparte, no era para el tono de la película que llevaba, por lo menos esta película, porque básicamente esta película fue hacerle una evocación al Italpar. Y te explico por qué, porque yo cuando empecé a investigar, lo primero que empecé a encontrar el Italpar fue que estaba asociado a la muerte y a la maldición de una bruja y un montón de cosas que circulan por las redes, que realmente te da bronca, ¿viste? Porque vos decís, bueno, en Italpar efectivamente hubo una muerte, lamentablemente, pero Italpar significó mucho más para 30 años de historia y para muchas generaciones. Por algo está pasando todo lo que pasa, ¿no? La gente, toda la sala, todas las funciones, la gente está llena, queda gente afuera, ¿viste? Y eso habla de otra cosa de ese lugar. Entonces, yo desde cuando decidí hacer el documental dije, bueno, primero vamos a contar todo lo que fue este lugar. Por eso también dije, vamos a plantearlo en 30 años y vamos a contar cómo surgió,
cómo se desarrolló, lo que significó para la gente y bueno, lamentablemente cómo terminó. Claro, Pero sí, bueno, puede haber alguna posibilidad de hacer otro trabajo al respecto, ¿no? claro. Y para Juan, finalizar, sí, el otro Jorge. concepto en realidad se llama felicidad, ¿no? El concepto Tal, de ser otro y ser feliz. Por eso la escena de Made in Argentina que recomiendo a la gente, ¿no?, que nos está escuchando que la pueda ver. Felicidad, ¿sí? tal cual, tal cual. Creo que de eso se trataba, ¿no? Que éramos felices al menos por el tiempo que estábamos ahí y lo más importante, en compañía, con el otro, ¿no? Que hoy creo que todo se hace más solo, ¿viste? Y también a partir de la pandemia, como que, nada, la gente, algunos me dicen, subí a YouTube, la veo en mi casa, y no, vení a No, compartir, iba a salir al par, bueno, vení a compartir esto, yo estoy en todas las funciones, vienen los entrevistados, te digo que pasan, a veces el monstruo viene disfrazado con eso, no sabes lo que la gente llora, se ríe, se saca fotos, ¿viste? Es algo, es algo, es un hecho cultural que realmente muy gratificante, ¿viste? Por eso los invito a todos. Así es, bien. Juan. Bueno, desde ya agradecerte. Esperemos también en algún momento puedas venir a mostrarla, qué sé yo, al Festival de Cine de acá de Florencio Varela, o a la Feria del Libro, o darle la posibilidad a los vecinos y las vecinas de Florencio Varela también que conozcan tu trabajo. Sería buenísimo para nosotros y además, bueno, Sí, yo no tengo agradecer. problema. Si alguno está escuchando y tiene una sala, un centro cultural y nos quiere invitar, nosotros vamos. Es cuestión de organizar fechas y lo hacemos. No, no hay problema, así que si alguno está escuchando esta nota y le interesa, que nos Ya llame. me pongo, o sea, te pongo en contacto con la gente adecuada, así que quédate tranquila, Dale, tranquilo que vamos perfecto. a gestionar todo eso como para poder traerle a la gente de Varela también este documento alucinante, histórico, entretenido, didáctico. Y bueno, y a vos y a todo tu equipo, desearte lo mejor, que sigan los éxitos, que sigan las voluntades de seguir construyendo. Que bueno, ojalá que como que no le pase a Little Park con el gobierno de Grosso lo que le está pasando al cine argentino con el Inca, ¿viste? Así que somos todos trabajadores de la cultura y necesitamos estar todos unidos. Así que el trabajo tuyo está sembrando y bueno, dejando un documento importantísimo para lo que viene. Bueno, sí, gracias a ustedes. Es verdad, el cine argentino está en su peor momento. De hecho, esta película es totalmente independiente porque yo quedé en la cola del Inca, o sea, cuando decidimos que, bueno, había cambiado el gobierno y veíamos lo que se venía, dijimos, tirémonos al Bafisi, por lo menos para que la vea la gente y que esto circule. Pero bueno, lamentablemente todo lo que es los subsidios y todo lo que es la política del Inca está parada de facto y eso lamentablemente a películas como Italpar y otras tantas le hace muy mal a la cultura, porque hoy hay películas porque esto viene de antes, pero si esto sigue así, en 2 años no hay más películas propias por lo menos. ¿Quién va a contar nuestras historias, no? Seguro. Porque bueno, por ahí Hollywood o otras tanques no le interesa estas pequeñas historias que son nuestras y que No, las si no, podemos después contar vamos a estar nosotros. esperando a que venga Netflix a contar las historias más morbosas que tenemos, en vez de contar las grandes historias que tenemos para contar. Claro, tal cual. También quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a Mari Zum Zum de Facebook, que ella publicó el posteo de la película, del documental, y enseguida ahí me lo leí y pude, bueno, pedirle a Jorge que haga toda la gestión, ¿no? Sí, sí, bueno, Mari Sun Sun es la novia del monstruo de Idalbar, de Daniel Fernández, también de la zona sur, así que si está escuchando, Sí, Verazategui, un acá beso vecina de grande. Verazategui, sí, hoy estuve hablando con ella, Sí, así que buenísimo. sí, sí, Este, sí, así que zona sur, por allí estaremos, sí, sí, por Seguro, supuesto. seguro, Juan. Así pasó Juan Carlos Domínguez, director del documental sobre Little Park.